Hello guys, el día de hoy trabajamos with or notebook, la libreta, notebook, okay? And we have to do these activities. We are going to begin with the activity number 1. It's a read and match. Nosotros vamos a escribir, write and match. Vamos a escribirlas y a unirlas. 1, 2, and 3. We write the question. Can I have soup, please? Y vamos a escribir la respuesta que debe de llevar. Yes, please. Sure o no, I can't. Vamos a escribirlas. Can you swim? ¿Cuál de estas será la respuesta? Would you like a cookie? ¿Cuál será la respuesta? Okay, next. Activity number 2. Draw a path. Dibuja un camino. Nope. Vamos a hacerlo diferente. We have some sports. Okay, aquí tenemos algunos deportes. Voy a hacer un poquito más grande para que los vean. Y tenemos las palabritas can, que significaba poder. I can, yo puedo. I can't, yo no puedo. Van a hacerme una oración con can y otra con can't, usando estos deportes. Table tennis, volleyball, soccer and basketball. Entonces, ¿cómo me lo harían? I can play y uno de estos, o I can't play y uno de los deportes. En el que sigue, actions, son acciones. Kick, throw, catch, jump. Me van a usar can or can't. I can y una de estas. Yo puedo que cachar, lanzar alguna de ellas. Y otra con can't. I can't jump. I can't kick. Una de esas. And at the end, al final, with the food, con la comida, ¿cómo hacíamos la pregunta? Can I have? ¿Se acuerdan que así lo hacíamos? Can I have some chicken? Podemos ponerlo así. Can I have some chicken? Okay, please. Okay, y van a ser las 4 usando chicken, cheese, fish and pasta. Y así nos debe de quedar. Can I have? Así es como lo hacemos. Okay, entonces déjenme, le cambio por acá. Y por último, we have to complete these sentences. Este está bien fácil, es real easy. Y dice así: look at 2, circle, complete and draw. Vamos a completar. Recuerden, tienen que escribirlo en la libreta. You have to write it down on your notebook. 1, I'm playing. Van a usar uno de los que están aquí arriba. Sports. I'm playing basketball. I'm playing soccer. I'm playing volleyball. Uno de esos. I can, yo puedo. O I can't, yo no puedo. Y ahí le ponen kick, catch, throw, lo que ustedes quieran. Can I have? Hay que escribirle una comida, algo que ustedes estén pidiendo. Can I have some chicken, please? Y me van a dibujar cada uno de estos. Si le ponen I'm playing soccer, pues van a dibujar algún monito jugando soccer. I can't throw. Si me le ponen yo no puedo lanzar, dibujan a alguien que no puede hacer esa acción. Can I have? Me dibujan la comida que ustedes pidan. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Remember, everything is on your notebook. Todo va en su libreta. Esta página no la tienen en su libro. ¿Ok? So, vamos a terminarlo y el día de mañana los reviso. Los que no vinieron a clase, please, háganlo y yo les reviso en clase. ¿Ok? Bueno, have a great day. Que tengan buen día. See you later, guys. See you tomorrow, Thursday. Bye, bye.